Muy buenos días. Qué bueno verlos a ustedes. Entender que todos hemos pasado una muy buena semana, que ha sido una semana especial para la iglesia como herederos del reino de Dios. Quiero iniciar diciéndoles que traigo hoy las mejores noticias. Nosotros hemos entrado en el momento más clave para la iglesia. Por eso los temas que están en el centro de la discusión mundial desde el año anterior están tomando tanta vigencia. En la carátula de la revista The Economics del año anterior se ve un hombre que es el hombre de Vitruvio. Es un dibujo simétrico que pintó valga la redundancia, el pintor Leonardo da Vinci en el año 1490. En su mano, en una de sus manos, hay un teléfono donde se nos muestra el control que va a ser ejercido a través de la tecnología. En su otra mano, la mano de abajo, se muestra una balanza que pesa personas y a la vez utilizado por los jinetes del Apocalipsis, símbolo de la hambruna, las pestes y la muerte. En la otra mano del lado izquierdo de su imagen está una imagen de una rama de marihuana, símbolo de la droga, y cómo ésta iba a tomar impulso en todas las naciones del mundo. En la otra mano, una bola de béisbol, el símbolo del deporte. Y uno nota que se abrieron muchos canales y emisoras de entretenimiento para entretener al mundo a través del deporte. Entonces vemos que todo esto ha ido teniendo vigencia. Cuando nosotros vemos en la carátula también vamos a ver al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Rusia, al presidente de China, y así hay otros personajes, y todos iban a tener un impacto durante el año anterior. En la siguiente, para este año, se nota en la imagen, es una imagen donde nosotros entendemos que es para ir a hacer los exámenes visuales. Y entonces dice el mundo en 2020. Y aparece en primer lugar al presidente de los Estados Unidos y así otros acontecimientos, otras cosas como el Brexit, como noto que está los Juegos Olímpicos y una cantidad de cosas. ¿Cómo esto iba a impactar o cómo va a impactar? Esta gente se ha ideado una cantidad de ideas y argumentos para pasar de una situación a otra. Entonces nosotros debemos entender el engaño de muchas cosas, entre esas el engaño de el calentamiento global. En Apocalipsis capítulo 16, el versículo 8 y 9 dice lo siguiente: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria a Él. Creo que este es uno de los mensajes más tremendos que hay en esto.
cuando nosotros notamos, el enemigo ha querido desde hace mucho tiempo, a través de muchas circunstancias, movilizar a la gente. Y por eso nosotros vemos movimientos de protección del medio ambiente. Obviamente eso es importante, que nosotros luchemos por los recursos naturales para nuestro propio bienestar. Entonces, que desarrollemos economías sustentables, las cuales nos van a ayudar para tener un equilibrio ecológico, pero eso está bien. Pero lo que hace estas organizaciones, que quiero mencionar por lo menos tres, las tres principales instituciones: Greenpeace, que es establecida, eso es Paz Verde, que es establecida en 1970. La siguiente institución que es muy importante es Amigos de la Tierra, que se establece en el año 1979. Y la siguiente es una Ecologistas en Acción, establecida desde 1998. Nosotros necesitamos ver quiénes son esos promotores y qué propuestas tienen. Creo que en la imagen que sale ahí, Greta Tintín Eleonora Hermann Thunberg, más conocida como Greta Thunberg, es una activista medioambiental sueca. Ella apenas tiene unos 17, 18 años y nace en Estocolmo y se hace activista desde el año 2018. Es todo un trabajo de presentación que hace para hacer un trabajo que los medios de comunicación impulsan. Ella tiene su propio periodista, su propio fotógrafo, y hay una parafernalia de situaciones que se abren ahí. Entonces a eso se le unen actores, actrices, Hollywood y partidos políticos. Entonces nosotros vemos cómo en medio de todo eso hay una cantidad de situaciones que se van formando, y en medio de toda esa circunstancia quieren impresionar. ¿A quienes buscan? Cautivar a los jóvenes. Y en esto los jóvenes deben tener mucho cuidado, porque esto es parte de una agenda. ¿Cuál es la agenda? La agenda de lo que llaman la Agenda 2030, que es la piedra angular de esos personajes. Y esos personajes vienen promoviendo en este tiempo, y muchos incautos caen ahí por discursos sin saber qué es lo que están proponiendo, porque realmente hay 17 puntos que se van haciendo en medio de todo esto, y por eso todo esto del calentamiento global es conocido como el cambio climático también. Entonces todo esto viene moviendo lo que es la promoción de que nosotros se están derritiendo los glaciales y una cantidad de cosas, y resulta que eso no es así. Cuando nosotros vemos en muchas de las situaciones que se ven, el material que muchos están utilizando, lo están utilizando para su propio beneficio. Entonces, una de las cosas bien importantes es China. China es un ejemplo porque ellos son miembros de esos tratados de conservación, pero resulta que ellos no hacen nada. El año pasado, en septiembre, varias fábricas debieron cerrar por la cantidad de smog que había. Era tanto el smog, tanta la contaminación, que no se lograba ver a 100 metros. Y fuera de eso, toda la cantidad de esa nube negra que había sobre esas ciudades. La gente con unos respiradores artificiales,
con tapabocas y con una cantidad de cosas que hay. Ellos son los más contaminados de todo el planeta. Se cree que ellos arrojan a la atmósfera a través de toda su industria más partículas de contaminantes que hay. Sus ríos son verdaderas cloacas. Entonces, por eso nosotros vemos que esto entonces es un engaño. ¿Cuáles son entonces los engaños que hay? ¿Qué es lo que se nos dice? Y voy a intentar resumir en cortas palabras lo que son los engaños. El engaño que hay es que hay un gran número de científicos pagados que dicen ellos que las consecuencias son impresionantes para los siguientes 50 años. Por eso esos activistas ponen a jóvenes para que ellos estén tratando de mover la situación que hay. Entonces, la versión que hay es que el calentamiento global es un efecto invernadero, o sea, que el dióxido de carbono es un gas que poco a poco va a calentar la atmósfera y eso resulta que eso no es verdad. El miedo que nos han metido por el calentamiento global no es. Creo que Satanás ha ido moviendo estas pruebas científicas y los científicos llegan y dicen que esto es un fenómeno donde todas las cosas van a venir de mal en peor. Pero resulta que a nivel global, nosotros, ¿quién controla realmente esto del calentamiento global? Es el Sol, las nubes y los rayos cósmicos. Eso es lo que controla. Entonces nosotros vemos que hay fenómenos tan interesantes como el del Sahara. Hay un fenómeno que ocurre todos los años y es que se levanta una gran masa de unas tormentas de arena en el desierto del Sahara y se levantan, son unos edificios como de 7 pisos de puro plancton que hay en el desierto. Y eso se levanta por más o menos un edificio de 7 pisos, por una extensión de 100 kilómetros. Recorre 8.000 kilómetros y viene hasta aquí la selva amazónica. Entonces aquí en el Amazonas esto viene y fertiliza el Amazonas. Entonces después de que cae esa arena ahí, esos gránulos caen y vienen por toda la selva amazónica que la compone Colombia, Brasil, Perú y todo esto. Toda esta zona llega y la fertiliza. Luego llegan las lluvias de julio y esto llega y abona toda la selva. Por eso la selva es muy activa. Entonces esto a veces nosotros nos dejamos impresionar por esto y resulta que esto no es así. Las políticas impulsadas para contrarrestar precisamente los efectos del calentamiento, ¿a quién perjudican? Solamente van a perjudicar a los más pobres del mundo. Y nosotros no nos enteramos a veces que hay una situación y es que todo lo que nosotros estamos consumiendo, el petróleo, la madera, el carbón, todo eso produce calentamiento. Aún los seres humanos también sacamos ese gas carbónico. Entonces nosotros no podemos entender que el calentamiento sea por eso. Eso es una media verdad. Realmente lo que están buscando es otros negocios. Entonces están buscando energías disque más limpias
para que no contaminen tanto. Entonces se está buscando empresas movidas por electricidad, carros movidos por electricidad, y resulta que es más contaminante esto que otras cosas. Está el ejemplo de Bolivia. Bolivia está ahora pasando un momento difícil. En Bolivia hay unas grandes reservas de litio a cielo abierto, y este mineral lo están sacando y lo están comerciando para esas grandes empresas en todo el mundo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están llevando todo ese material hacia otras naciones, pero Bolivia está quedando sin ríos. Eso es el efecto que está quedando. Entonces, los ríos que están cerca, donde están extrayendo este litio, resulta que el costo es altísimo. O si no, miremos las grandes extracciones de oro, de coltán y otros materiales que son utilizados para teléfonos inteligentes y para otras cosas, para producir aparatos modernos, están siendo altamente contaminantes. Por eso nosotros debemos informarle a esta generación, la generación de niños, de jóvenes, que no se dejen engañar. Esto es una lucha de poderes económicos y no ambientales. ¿Por qué? Porque eso está en la palabra de Dios. O sea, en la Biblia se nos dice que muy claramente, porque el Señor nos lo viene mostrando desde cuando viene, el Señor Jesucristo nos deja estas palabras: en los últimos tiempos habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la iglesia? Es este. Los desafíos para la iglesia son grandísimos. Estas señales que hay actualmente en el sol, donde se iba a calentar mucho, son señales del fin. Satanás trata de distraernos a nosotros, pero la idea es cómo nosotros no dejarnos engañar, porque va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En Lucas 21:25. Eso lo dice. Y creo que nosotros debemos entender todo lo que ha venido ocurriendo. El tsunami del 2004 en el Océano Índico dejó un promedio de 260,000 personas muertas. 260,000 personas. Eso es muchísima la gente que murió. Los tsunamis, el terremoto de Indonesia también en el año 2018, con 4,340 muertes que son registradas. Y nosotros notamos que hay maremotos, terremotos, tornados, inundaciones, y cada vez son más frecuentes todas las situaciones. ¿Esto qué nos indica? Que son inquietantes los terremotos, los maremotos en Japón, donde hay una intensa actividad volcánica. Se dice que para este año hay una actividad volcánica fuerte cerca a Japón, y parece ser, a destruir parte de ese país. Y creo que nosotros, en lugar de asustarnos, en lugar de sentirnos mal con todas estas situaciones, debemos sentirnos privilegiados, porque vemos que el fin está cerca, porque la iglesia se prepara para irse con el Señor. Esa es la buena noticia, que nosotros como iglesia
nosotros saldremos. Y por eso debemos nosotros tener en cuenta que más que ese susto, ese miedo que nos produce todo esto, toda esta pandemia, nos debe a nosotros dar un aliento de vida, y nosotros entender que el Señor está cerca, que está a las puertas, y nosotros no debemos angustiarnos y no debemos, vamos a decir, inquietarnos tanto. La Organización Mundial de la Salud hace 5 días apenas informó que nosotros íbamos a sufrir hambrunas de corte bíblico, de índole bíblico, o sea, que estaba ya escrito en la Biblia. Por primera vez vuelven otra vez a mencionar lo que la Biblia dice, que habrían pestes, hambrunas, y que la muerte vendría. Eso está determinado en la palabra de Dios, pero esto no nos debe a nosotros inquietar. Por eso nosotros debemos ver desde el Antiguo Testamento, encontramos ideas acerca de esa gran tribulación. En Deuteronomio 32, 24 nos dice estas palabras: consumidos serán de hambre y devorados de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Y esto es algo que ya estaba dibujado para el pueblo de Israel si desobedecía a Dios. En Isaías capítulo 24, Isaías 24, 6, dice esto: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea que había grandes mortandades, que eso es lo de una de las copas de ira que van a ser puestas sobre la tierra. Por eso, cuando aquí nos dice que el sol vino e hizo estragos en la tierra, es porque el enemigo sabe, y con todos estos movimientos, él sabe que entonces nos va a distraer y a nosotros nos va a poner en aprietos y nos va a poner con esa idea de que nosotros debemos huir. Y esto no es tiempo de huir, es tiempo de nosotros permanecer en Dios. Por eso, si usted no conoce a Jesucristo, en lugar de sentir temor, usted necesita es buscar de Jesucristo. Jesucristo es la respuesta para su vida. En Malaquías capítulo 4 y el versículo 1, Malaquías 4:1, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Uy, qué impresionante esto, porque nosotros debemos entender que está llegando el tiempo. Nosotros no vamos a ver este tiempo como iglesia. Si usted es hijo de Dios, ha decidido seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no va a estar ahí, porque este tiempo es para la gran tribulación. Esta es una promesa para aquellos que de pronto dicen: yo no quiero más de Jesucristo, y tercamente se van detrás de esas ideologías, de esas situaciones de contacto material aquí en la tierra, porque es lo que nos queda. A nosotros nos queda la idea de vivir como nos parece, pero Jesucristo dice: he aquí
que yo vengo en breve y mi galardón conmigo. Entonces, si usted quiere un galardón, si usted quiere un regalo de parte de Dios, usted tiene que en esta tribulación que estamos pasando, hay gente que hace muchos consejos y dice, no, a través de muchos, de leer las cartas y una cantidad de cosas, que no hay problema, que no hay dificultad, que vienen los ovnis. Es impresionante la cantidad de apariciones de ovnis que hay. Hay una gran manifestación después de Semana Santa. Me impresionó la cantidad de personas viendo avistamientos de ovnis. Pero ¿sabe que eso no es tan importante? ¿Por qué? Porque la tribulación ha venido y ya nos alcanzó. Y Dios la ha permitido y Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, que es un tiempo limitado lo que él tiene. Pero la iglesia de Jesucristo debe ahora permanecer firmes. Lo más firmes, y yo le digo a los jóvenes, afirmen su vida, afirmen el conocimiento de Dios en su vida, comiencen a revelar la vida en Dios. Dios tiene un proyecto de vida para usted con Dios, pero usted debe decidir lo que va a hacer. El Señor Jesucristo advirtió que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Qué Dios prometió? Eso dice Mateo 24:22. ¿Qué fue lo que Dios prometió? Que los hijos de Dios serán guardados, que ellos van a ser protegidos. El Salmo 121:6 nos dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Nosotros debemos entender que el regalo de Dios, la vida que Dios nos da, es esa, que Dios va a estar con nosotros. El sol no nos va a fatigar a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Dios y tenemos a Dios como nuestro refugio y como nuestro pronto auxilio. Entonces nosotros debemos entender que esta es una leve tribulación. Solamente nosotros, en el momento cuando comiencen a vivir los grandes desastres, aquí la gente que no conoce al Señor, aquellos que creen que ellos son sus propios dioses, aquellos que han afirmado su vida en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en tantas cosas, de pronto en el dinero. Por eso Satanás ha quitado y está intentando en este tiempo quitar el dinero. ¿Por qué? Porque es el Señor de la muerte, el Señor que llega y controla a los hombres. Y hay gente que se hace matar por la situación económica. Pero el sufrimiento que muestra el apóstol Juan, aquí en Apocalipsis 16, esa no es para nosotros. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación, a pesar de todo el sufrimiento, los hombres no se arrepentirán, sino que van a blasfemar el nombre de Dios. El corazón humano de por sí es rebelde. Dice la palabra de Dios que ese corazón es indomable, pero solamente Dios lo puede cambiar por su gracia. Al recibir el perdón de nuestros pecados, seguiremos buscando la libertad y ser gente dependiente de Dios, no independientes. Cuando en realidad nosotros somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, es porque nosotros queremos independizarnos de Dios. Cuando usted sigue sus propios deseos,
sus propios anhelos, o porque usted cree que usted tiene a alguien en la familia que conoce de Dios, eso no es suficiente. Debe entender que en ese tiempo, los que se queden, dice ahí el texto, que esta gente pasó una gran tribulación. El texto nos dice que el sol fue dado para quemar a los hombres con fuego, lo que normalmente tomaríamos como una bendición, el calor de ese sol brillante para nosotros convertirse en algo de maldición, es porque el ardor de la ira de Dios va a hacer algo que no tiene medida. Creo que nosotros debemos tomar esta idea de que el juicio para nuestra vida debe cambiar. Cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, vivimos en un arrepentimiento, no solamente es cantar, no solamente es creer en Dios, sino estar convencidos de que la gracia de Dios está con nosotros y que Dios le ha sembrado en su iglesia. Esta iglesia le ofrece a usted la oportunidad de preparar su corazón y su vida para el reino eterno. Entonces, si Dios lo ha sembrado aquí, aquí es su lugar. Entonces, por eso el fracaso del hombre cuando nos nombra ahí Apocalipsis, porque ellos han endurecido tanto que creen que Dios los está castigando. Cuando una persona piensa que Dios lo castiga, hace lo que a él le parece. Freddie Mercury, de pronto no es tan conocido, era cantante de la banda de rock Queens en los 80 y en los 90. Él muere de SIDA a la edad de 45 años, el 24 de noviembre de 1991. En su funeral estuvieron 2 sacerdotes de la India de la religión Parse. ¿Qué indica? Que él nunca quiso reconocer a Dios como Señor y Salvador. ¿Qué pasó? Él se dio cuenta 3 años antes que las 2 personas con las cuales había estado en una relación homosexual se habían muerto de SIDA. Él los había acompañado hasta ese momento. Entonces él, viendo eso, fue y se mandó a hacer una prueba de VIH y resultó positivo. El hombre se consumió en esa situación y pues él preparó su funeral y toda esa cuestión. Y qué increíble que él no quiso tener en cuenta a Dios. Pero es eso. Dice la palabra de Dios: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Todos los que hacen maldad van a morir, no solamente aquí, sino que van a morir en un fuego eterno. Esto es solamente una idea de lo que nos puede pasar. Esto que estamos pasando, esto Dios lo ha permitido para entender el engaño que hay en el enemigo. El enemigo quiere a nosotros engañarnos y mantenernos frustrados, condenados, presos, esclavos. ¿Esclavos de qué? De nuestros deseos. Por eso dice que Jehová redime el alma de sus siervos.
y no vamos a ser condenados cuantos en Él confían. Creo que es el tiempo, eso lo dice Salmos 34, 21 y 22. Usted no puede endurecer su corazón ahora que hay esperanza, que está la facilidad de tener la ayuda del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, 2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día o el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y usted debe aferrarse a la mano de Dios. Dios tiene misericordia de usted, de su vida, de su familia, de su futuro. Dios quiere que en el momento en que nosotros vayamos a la presencia de Dios, podamos estar listos para decirle, Señor, en lo poco he sido fiel, y Él me va a contestar, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es la victoria del Señor. Entonces, debemos nosotros orar. ¿Por quién va a orar? Por su propia vida, para que no se deje envolver de todo el engaño que hay. Orar porque su familia debe ser liberado del engaño actual. Orar por la iglesia para que tenga un encuentro personal con Cristo. Oremos para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Y ore por la iglesia para que salga a predicar esa nueva. Ya estamos en el último tiempo, pero ya estamos en el tiempo de salvación. Vamos a orar y vamos a pedirle esto al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a quitar este deseo de vivir en el engaño. Yo te clamo, Padre, para que tú nos ayudes, que no seamos engañados. Oro por cada persona, por cada uno de los niños, adolescentes, jóvenes, que necesitan quitar ese engaño de tantos partidos políticos que quieren engañar su vida, engañar su mente a través de ideas torcidas, ideas que no tienen que ver contigo. Te pido, Padre, que tú les ayudes a creer, a confiar. Te pido por cada familia para que pueda meter en su corazón, en cada una de sus vidas, el deseo que tiene en su mente, en su corazón. También te pido, Dios, para que esta iglesia pueda tener un encuentro personal contigo, para que podamos experimentar la vida tuya, el gozo tuyo y la perfección tuya. También, Señor, te pido que tú actúes en una forma sobrenatural para que nosotros podamos darle a otros el privilegio de conocer de ti en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Tiempo de angustia, tiempo de desesperación, tiempo de inestabilidad económica, espiritual, emocional, física. Yo te doy muchas gracias por poner tu mano sobre esta iglesia y protegerla de este virus. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les ayude, ánimo. Ahí tienen el texto para los grupos, entonces queremos seguir junto a ustedes. Pero yo quiero animarles a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que podamos comunicarnos qué es el siguiente paso ahora y qué nos va a decir el gobierno acerca de cómo podemos nosotros, a ver si logramos reunirnos, hacer reuniones, aunque sea pequeñas, pero que las podamos hacer. Entonces Dios les bendiga, Dios les ayude y que el Señor les llene de paz. Buen día.